Yo no he salido a lo de los 7 segundos, 7 minutos de testimonio. ¿Cuánto era? Es muy largo eso. El caso es que sí tengo también cosas que compartir, y es que he estado estos 2 domingos sin poder asistir, el domingo pasado y el anterior, pero ha sido un tiempo de bendición, de gozo. El Señor me permitió ir hace 2 domingos a Madrid, donde allí había establecido yo a unos pastores jóvenes, un matrimonio, y había un grupito de, pues no sé, 15 personas o así, no llegaban a 20. Y después de 15 años estaban celebrando el 15 aniversario de la iglesia. Pues fue llegar allí y ver un edificio grande, una congregación grande. Para mí fue un gozo y fue una bendición de ver que los pequeños trabajitos que uno hace, el Señor después los puede bendecir, ¿no? Y regresé acá, pero a Málaga, el mismo domingo por la noche, pero a los 3 días tuve que coger el avión y fui a Valencia. He estado allí 5 días, porque también otra iglesia, una iglesia en Valencia, estaba celebrando también su 15 aniversario. Y es un ministerio que empezó con un pastor que tuvo que marchar por los problemas que había en una iglesia. Tuvo dificultades con los que estaban al frente. Se fue y a mí se me ocurrió decirle, vale, si te vas de la congregación porque ya no puedes estar ahí, pues te vas solo. Te vas tú, tu esposa, y no te llevas a nadie para que nadie pueda decir que tú le quitaste los miembros a otra persona. Y así lo hizo. Y empezó los cultos en su casa, él, su esposa y su niño pequeño. Y ahí empezaron a crecer en la casa. Y hoy, este domingo pasado, celebraban el 15 aniversario. Ahora mismo tienen 2 congregaciones abiertas en 2 pueblos distintos, una en Valencia capital y otro en Utiel. Y entre las 2 congregaciones pasan de los 400 personas. Y cuando yo estuve allí y lo vi a las 2 iglesias juntas, fue una alegría, un gozo, el ver que Dios hace las cosas. Tú empiezas con un pequeño detalle apoyando a alguien y después de varios años el Señor derramó su gracia y su bendición. Así que vengo con alegría y con gozo de haber estado en eso. Ha sido tiempo de trabajo y de consejerías, pero ha valido la pena el ver a aquellos que empezaron contigo, como el Señor les sigue prosperando y bendiciendo. Quisiera compartir en esta mañana un texto de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que está en 1 Timoteo 4, y vamos a leer desde el verso 11 y hasta el final. Y dice así, 1 Timoteo 4, 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta aquí la palabra del Señor. Pablo le dice a su discípulo Timoteo las características de un líder, que son, estos primeros versículos que dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y es eso, si usted se encuentra algún líder de la iglesia que cubre estas 7 cosas, oye, esa persona va a tener éxito, va a ser de bendición para otros, porque está cuidándose a sí mismo, está siendo ejemplo
de la palabra. Cuando dice la palabra quiere decir, pues siendo ejemplo de tu manera de hablar, tus formas y de la escritura, ¿no? Y de la conducta, y ejemplo en amor, y ejemplo en el espíritu, ejemplo en fe y ejemplo en pureza. Y Timoteo ya era un líder, así que seguramente lo que estaba haciendo Pablo era recordándole lo que tenía que hacer. Pero a partir de ahí empieza Pablo a darles un toque a Timoteo, como dijéramos un tirón de orejas. Dice, entre tanto que voy, dice el verso 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo cual está diciendo, ocúpate, quizás porque estaba un poquito relajado. Porque si uno está ocupado, nadie puede venir a decirle, oye, ocúpate más. No, le está diciendo, tienes que hacer una cosa, tienes que ocuparte, tomártelo más en serio. No creo que fuera un vago, no creo que se lo tomara todo, pero le estaba dando un toque de advertencia. Ocúpate en la lectura, no en el móvil. Ocúpate en la lectura, no en la televisión. Yo lo estoy diciendo para ustedes, pero también me lo digo para mí mismo. No se vayan a creer que estoy aquí para acusar a nadie. Ocúpate, el Señor me está diciendo a mí, ocúpate en la lectura. Yo tengo una buena biblioteca, creo. Y cuando cojo algún libro y encuentro algo, me envuelvo en ello. Y disfruto estudiando y buscando. Pero otras veces me doy cuenta que pierdo mucho tiempo dándole al móvil también. Y Pablo está diciendo, ocúpate en la lectura. Y se entiende que es en la lectura de la palabra de Dios. Porque el que conoce bien la palabra de Dios es edificado interiormente. Y está diciendo, ocúpate de esto, de la lectura. Ocúpate en la exhortación. En otras palabras, tienes que ocuparte en hablar cosas que edifiquen a otros. Tienes que fortalecer la vida de los demás. Ocúpate en esto. No solo tienes que leer, ocúpate en la lectura y ocúpate en la exhortación, que está diciendo, mira, si tu manera de hablar, si tu forma de compartir con los demás no ayudan, no animan, no fortalecen, no sirve para nada, entonces es que estás hablando lo que no conviene. Y tenemos que aprender a hablar de manera que bendigamos a los demás. Y Pablo estaba diciendo, tienes que ocuparte de algunas cositas. La primera, de la lectura. Claro, porque uno no puede hablar mucho de la palabra de Dios si no la tiene en su mente y en su corazón. Entonces, cuando está diciendo, ocúpate en la lectura, porque es lo primero. Cuando tú conoces un texto, puedes ir y exhortar y animar a otros precisamente porque te ha hablado a ti esa palabra. Pero si tú no te ocupas de la lectura, pues después cuando vas a compartir con alguien, pues habla del último partido de fútbol, porque no está ahí las escrituras burbujeando. Y el Señor está diciendo, ocúpate de la lectura, pero también ocúpate de la exhortación, es decir, de animar y fortalecer a otros. Es más, sigue diciendo, y ocúpate en la enseñanza. ¿Tenía Timoteo algo que enseñar? Yo creo que sí. Ocúpate de enseñar, porque si no compartes lo que ya conoces y lo que ya sabes, entonces no estás edificando a otros. Y todos tenemos que ser aprendices y ser maestros. Cuando uno recibe, tiene que dar. Porque si te sientas y te dedicas a recibir todo el tiempo y no compartes con otro lo que Dios te da a ti, entonces te vas a convertir como esas personas que se pasan, tienen mucha comida, comen mucho, pero no se pone activo. Toda la fuerza y toda la energía que toma se queda ahí paralizada y empezamos a engordar. Necesitamos estar activos. Y está diciendo, ocúpate en compartir con otros lo que estás aprendiendo.
Es lo que dijimos siempre, ¿no? Cuando hablamos de que cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo nos convertimos en discípulos, pero después alguien nos tiene que discipular, pero no simplemente ser discípulo y ser una persona discipulada, es para que nosotros podamos discipular también a otros. Entonces, cuando uno se ocupa de la lectura, se ocupa de la exhortación y de enseñar a otros, pues entonces está en el buen camino. Timoteo era joven, por eso en el principio le dice que nadie tome en poco tu juventud. Pero hay otra palabra, otro verbo que me llama mucho la atención. El segundo, primero le dice, ocúpate, pero después le dice, no descuides, verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. No olvides el don. ¿Qué quiere decir eso? Los dones que Dios da a su iglesia, los dones que Dios da a cada miembro del cuerpo, son para bendición a otros. Pero si tú tienes un don y no lo usas, es como si tienes una herramienta. Yo le he contado más de una vez el ejemplo. Mi esposa se dedicaba a la jardinería. Un día se le perdió la tijera de podar y no la encontró. Pero después un día, levantando la tierra que teníamos allí para quitarla de en medio, porque no queríamos más parterres, pues, y aparece las tijeras de podar. Y estaba totalmente oxidada. No se podía ni abrir ni cerrar esas tijeras. ¿Por qué? Porque no se había usado en mucho tiempo, y aquello pues estaba oxidado. Cuando Dios te da un don, cuando Dios te da una gracia y tú no lo usas, se te oxida el don. No es que no lo tengas, es que no lo estás practicando. Y aquí está diciendo Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio. No olvides el don, y además se le fue dado con una palabra profética. Y ahora parece como que este discípulo se estaba deslizando un poco y Pablo le tiene que decir, mira, ocúpate en esto y ahora también, y no descuides esto otro. No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que a veces nos digan, oye, ya está bien, no me digas más nada. No, es lógico. Pero a veces necesitamos oír al maestro. Pablo tenía a Timoteo por su discípulo y, hombre, si te he enseñado el ABC desde chiquitito y te estoy diciendo, cuidado, te estoy diciendo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Y ahora también te digo, no te descuides. ¿Qué significa descuidarse? Pues sencillamente que se nos olvida, que no lo usamos y se te puede estar oxidando el don. Se te puede estar enquilosando y cuando tú quieres usarlo, te cuesta un montón. ¿Por qué? Porque lo has dejado a un lado y lo has descuidado. Y los regalos que Dios da es para que lo usemos, es para que lo invirtamos, no para que lo olvidemos. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no descuides ese don que tienes. Algunos ni siquiera han descubierto cuál es su don, pero eso es su obligación y su deber, descubrir el don que Dios puso en ti. Y a lo mejor descubre que no era uno, que a lo mejor son varios. Pero claro, ¿quién soy yo? Y empezamos a minimizarnos y a pensar que no podemos hacer nada, cuando Dios ha puesto sobre ti su gracia, ha puesto su Espíritu Santo y tú puedes usar el don que Dios te ha dado, que encaja con tu identidad, con tu personalidad, con tu manera de ser y que lo puedes usar para bendecir a otros. No lo descuides. Estas son advertencias de la palabra de Dios para todos nosotros. Ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, pero no descuides el don que hay en ti. El verso 15 nos dice también, no descuide, y otra vez, en el verso 15 dice Pablo,
ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué está diciéndole? Ocúpate. Otra vez le vuelve a recordar lo que le había dicho al principio. Parece como que a veces necesitamos que se nos recuerden las cosas. Oye, ocúpate de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, del don que Dios te ha dado. Es decir, cuando uno no está ocupado, es que está sin hacer nada. No tengo nada que hacer. Pues tienes algo de lo que ocuparte, de preocuparte. No, el Señor no quiere que estés preocupado, pero sí quiere que estés ocupado en lo que Dios te ha dado para usarlo. Y esta iglesia tiene mucha gente y muchos dones. Y tenemos que decidirnos a ponerlos a funcionar. Dice aquí, ocúpate. Se lo dice otra vez, quizás porque es fácil de olvidar. Sí, estoy tan ocupado en otras cosas que se me olvida que tengo que leer, que tengo que exhortar, que tengo que estudiar y tengo que enseñar a otros, que se me olvida que tengo un don que tengo que utilizar. Y eso es un problema. Si el Señor te dice, ocúpate de algo, ¿vale? Pero si te lo tiene que volver a decir, 2 versículos más abajo, es porque es algo muy importante. Dice, ocúpate de estas cosas. Es como le está haciendo un énfasis, ¿no? O sea, oye, que no te descuides. Y después dice, permanece en ellas. Ocupa de estas cosas y permanece en ellas. En otra traducción dice persevera, se continúa adelante. Perseverar es mantenerse sin cambios, en el mismo lugar, en el mismo estado. Sinónimo de permanecer, pues sería mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir, perpetuarse, conservarse, resistir en estas cosas. Lo contrario, el antónimo se dice, ¿no? El antónimo sería cambiar. Es decir, que quiere decir que ya has cambiado, que ya no te preocupas de estas cosas. Cuidado, porque el perseverar, el continuar, el permanecer en estas cosas es lo que hace que tu vida fluya y que tu vida se manifieste a otros, que Dios está en ti y trabajando a través de ti. Permanece en estas cosas. Bueno, Pablo le dice, ocúpate otra vez de estas cosas, permanece en ellas. Y miran, dice, ¿para qué tengo que permanecer en estas cosas? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Es decir, es necesario que los demás vean que la lectura de la palabra está en mi corazón. Que los demás vean que yo soy diligente, que no soy alguien que no se mueve, soy persona que está activa, sirviendo. Está diciendo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Oye, cuando alguien está firme, cuando alguien está en la palabra, cuando alguien está usando su don, cuando alguien está compartiendo, eso se ve. Y otros lo ven, y eso es aprovechamiento, la gente cuenta de ello y empieza a manifestarse, es decir, dice, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que todos vean que hay un cambio en tu vida, que tú no has cambiado y has dejado, sino que estás perseverando, continuando, dedicándole el tiempo que hace falta a edificar tu propia vida. Es bueno venir el domingo a la iglesia y participar juntos y cantar y celebrar las ceremonias y escuchar la palabra, pero eso no puede ser lo único como vida espiritual en la vida de un creyente, de un discípulo.
No, el discípulo tiene que estar siempre desarrollándose, ocupándose. Siempre debe estar, sin descuidar los dones, debe de estar siempre ocupado en esas cosas y debe de permanecer en ellas. El permanecer es algo que es lo diferente, lo distinto a cambio. Hay gente que cambia cada 2 por 3. Y cuando estamos de buen humor, qué bueno, estoy activo y disponible. Pero tuve un tropiezo, no me saludó el pastor o la mujer del pastor no me dice nunca nada. Y entonces empieza uno a decir, empezó a descuidar y empiezan los cambios. En otras palabras, la Escritura dice, sé fiel hasta la muerte. Permanece en las Escrituras, permanece en la palabra. Fortalécete en ella. Persiste. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Y sigue el verso 16 diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué significa? Ten cuidado de ti mismo. Pues Pablo, que conocía bien a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo, significa cuida tu vida física, tu vida mental y tu vida espiritual. Ten cuidado de ti mismo. En tu vida física significa, 1 Timoteo 5 en el verso 23, le dice a Timoteo, no bebas ya agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si tenía enfermedades frecuentes, pues quizás sería porque tomaba aguas y las aguas tenían no estaban limpias y contaminadas, y entonces pues toma algo de vino. ¿Qué significa? Que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que mantenerlo sano. Y dice Pablo que ten cuidado de ti mismo, es decir, tu salud física y tu salud mental también. ¿Qué significa eso? Pues que tienes que operar tu mente es como un archivo, recoge todo lo que le rodea. Las palabras buenas, las palabras más malas, y se nos quedan aquí. Y algunas de esas palabras y algunas de esas experiencias se nos graban demasiado. Y entonces nuestra alma empieza a darle vueltas. Y me dijo esto, y me dijo lo otro, y no fue así. Y poco a poco vamos agrandando aquello que nos hace daño. O aquellas, estudiando en psicología, dice hay dos maneras, dos procesos mentales. Uno es el proceso verbal y el otro es el proceso emocional. Cuando uno recibe algo y le afecta emocionalmente, ya sea algo bueno o algo malo, eso se graba en ese proceso emocional y ahí se queda en la memoria. Y cuando a uno le dicen algo, una palabra fuerte, una palabra de bendición o una palabra de maldición, que también se graba, te llega profundo y eso se graba en la memoria. Y a veces los recuerdos que están grabados, si le seguimos dando muchas vueltas, entonces empezamos a darnos cuenta de que nos están amargando la vida. A veces te han dicho cosas muy fuertes. A veces te han emocionado muy negativamente. Y esos recuerdos están ahí. Pero Pablo está diciendo, tienes que cuidar tu vida emocional, tienes que cuidar tu alma. Y no puedes permitir que los malos recuerdos se graben y entorpezcan el crecimiento y el desarrollo de tu propia vida espiritual. También está diciendo, ocúpate de tu vida espiritual, ocúpate de ti mismo físicamente, emocionalmente o mentalmente y espiritualmente. Si miramos en Timoteo capítulo 9, el capítulo 6, el verso 9, dice Timoteo,
A Timoteo le dice Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué está diciéndole? Que espiritualmente tienes que cuidarte, porque muchos se apartaron de la fe simplemente con la codicia y con los deseos de ganancias deshonestas. Y también por la ganancia honesta. Está bien que trabajes para prosperar, pero eso es una cosa, y otra cosa es convertir las riquezas o el dinero en nuestro objetivo único. Pablo está diciendo, oye, es capítulo 6 y del verso 9 al 12. Y después de que le ha advertido y le dice que tengas cuidado de ti mismo, también le dice, ten cuidado de la doctrina. Y esto es curioso. Ayer hablaba con algunos de los alumnos y me dice, ¿y qué doctrina? ¿Qué doctrina es la que hay que tener cuidado? Porque hay tantas doctrinas hoy en el mundo y cada cual cree que su criterio y su doctrina es la mejor o que es la auténtica y las demás están equivocados. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, pero en el verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. No es la doctrina de una denominación o la de otra, o la doctrina de los calvinistas o de los arminianos. No. Está hablando de la doctrina que es conforme a la piedad. Porque el Señor cuando enseñó, ¿qué es lo que enseñó? Enseñó a amar. Y cuando dio un mandamiento, ¿qué mandamiento nos dio? Amaos como yo os he amado. La verdadera doctrina es mostrar el amor de Dios a otros a través de tu propia vida. Y puede que en otras cosas estemos equivocados o estemos acertados. Pero la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que es conforme al amor, porque puedes traducir la palabra piedad o puedes traducirla por la palabra amor. Entonces, Pablo está diciendo, tienes que cuidar de ti, tu mente, tu corazón, tu físico, tu espíritu, pero también tienes que cuidar de la doctrina. Y cuando está diciendo la doctrina, es la doctrina del amor. Porque a final de cuentas, cuando uno muestra piedad, está mostrando el amor de Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que el Señor no está tan interesado en que tengas la doctrina exacta y correcta que Él, de lo que Él es y lo que no es. Si nosotros conocemos quién es Jesús, verdaderamente, el eterno Hijo de Dios, Dios encarnado, y conocemos su mandamiento, que nada más que dio uno, y con ese fue suficiente. Amaos los unos a los otros como yo os amo. Entonces, estamos en la doctrina correcta. Y si estamos en la doctrina correcta, entonces estamos teniendo cuidado de nosotros. Y el cuidado que tengo que tener de mi vida es no encontrar que porque aquel no tiene la misma doctrina que yo, ya no puede ser mi hermano. Nosotros somos una iglesia que está constituida por una multitud de gente que a veces no coincidimos en todo igual, pero seguimos siendo la familia de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina principal es el amor, la piedad, la doctrina conforme a la piedad. Y por último, Pablo le dice a Timoteo en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y sigue diciendo, persiste en ello, persiste, es decir, prevalece, persevera en esto.
Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En pocas palabras está diciendo la perseverancia de los santos. Está hablando de que el ser fiel hasta la muerte. Porque el Señor dijo, el que sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. O sea que el persistir en la fe, aunque a veces sintamos que no soy tan fuerte y que no puedo tanto y que yo no tengo tanta fe como fulanito y aquel hace milagros pero cuando Pablo dice persiste en la fe, es decir, tienes que estar ahí. Continúa, no desmayes. Esto es para ti. El Señor te dio una palabra y te dio una promesa. Continúa agarrándote a ella. Y Dios cumple sus promesas. Y si el Señor Pablo le decía a Timoteo, persiste en ello. Persiste en estas cosas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Es decir, que cuando uno es una persona que persiste en la verdad, una persona que tiene cuidado de sí mismo y de la doctrina, cuando uno es una persona que permanece y persevera en la fe, cuando uno se ocupa de las cosas que dice Pablo, de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, del don que Dios te ha dado, cuando no descuidas lo que tienes en tus manos y lo que Dios ha puesto en ti, cuando uno está ocupado. Porque ustedes han visto algunas veces en los servicios o públicos, cuando está cerrado se pone un letrerito y dice ocupado. Y no puedes entrar porque es algo privado, íntimo. Pues entonces cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, no pueden entrar otras cosas. Ocúpate de estas cosas. De la lectura, ocúpate de estas cosas, de la exhortación, ocúpate de esto, de la enseñanza, ocúpate del don que Dios te ha dado, úsalo. Y sobre todas las cosas permanece fiel. ¿Por qué si no estás descuidando? Y Pablo dice, ten cuidado, no descuides, sino ten cuidado. Y persiste, es decir, persevera, no te rindas, continúa siendo fiel. Porque eso es lo que el Señor espera de ti. Que las cosas que Él te ha dado, tú las uses para su gloria. A veces con la Escritura ha pasado distintas cosas. Yo recuerdo una hermanita que no tenía mucha formación y ella un día me viene, yo no era de mi iglesia, pero viene y me dice, pastor, y me saca la Biblia, la Reina Valera, y dice, yo esta no la entiendo, pero esta otra Biblia, y saca el Nuevo Testamento de Dios habla hoy, del lenguaje, y dice, pero esta sí la entiendo. Y digo, pues sigue leyendo esa. No, pero es que todo el mundo usa la Reina Valera, que fue traducida en el 1600 y pico, en 1659, y como comprenderán, una persona sin cultura se encuentra con muchos vocablos que no dice esto qué es. Pues coge una traducción más actual, pero persevera en la lectura. Persevera. Lo que necesitamos es que la palabra, al leerla, al convertirla en nuestro pan de cada día, termine convirtiéndose en nuestro alimento. Y entonces estaremos fuertes por dentro. Persevera en ello. Continúa. Ocúpate. Y no descuides. Es decir, más bien, ten cuidado de ti mismo y de lo que has aprendido. Una doctrina que significa simplemente mostrar el amor de Dios a otros. Aprender a amar. A veces, no sé que no es un sermón muy largo, pero es que a veces uno necesita decírselo a sí mismo, lo que Pablo le decía a Timoteo. Espabila. Déjate ya. Es verdad que necesitamos usar los medios, los móviles y los ordenadores, pero el tomarse el tiempo de coger la palabra,
de Dios, su libro, abrirlo, háblame, Señor. Y Dios empieza a decirte cosas. Empiezas a aprender. Amados, no venía a dar una reprimenda a nadie, pero ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Así que yo le digo a la iglesia, ten cuidado de ti mismo, y me lo digo a mí mismo también. Cuídate. Persevera. Y sobre todo, mantente firme, fiel. Porque edificarás a otros simplemente con tu vida permanente de alguien que ama y anda con el Señor Jesús. Eso es lo que el Señor nos quiere recordar en esta mañana. Y si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, vamos a seguir creciendo. Vas a continuar desarrollando tu vida espiritual. Persevera. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Ocúpate de esas cosas que son importantes. A veces no tenemos ni tiempo para leer por la mañana porque se me hace tarde y te tomas el café corriendo. Pero si tienes, tómate tu tiempo. Porque eso de perseverar es lo que te hace ser todo lo que Dios quiere que seas. No espera de ti que te conviertas en un superhombre o una supermujer. Lo que anda buscando es tu compañía, tu cercanía. Y estas son las cosas que le agradan al Señor para tu vida y para la mía. Y por eso tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque quiero permanecer, porque quiero ocuparme de lo que realmente es importante. Oramos un momento. Padre bueno, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por habernos amado. Gracias por haber tenido misericordia. Y gracias porque nos recuerdas cómo debemos de caminar. Gracias, Señor, porque tú estás deseando que nosotros estemos ocupados en las cosas del reino, ocupados en ti, en tu palabra, en la exhortación, en el crecer en el conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener también cuidado de nosotros mismos, cuidar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, de forma que el don que tú nos has dado lo podamos usar y poder ser útiles en tu reino. Ayúdanos, Señor. Haz la obra completa. Oramos que el Espíritu Santo nos convierta en esos hombres y mujeres que tienen claro cuáles son las prioridades delante de ti, en nosotros y para tu iglesia y tu reino. Fortalécenos en el hombre y en la mujer interior. Haz que nuestras vidas puedan brillar para ti. Concédenos la gracia de perseverar cada día hasta que se convierta en nosotros el hábito de la lectura, de la comunión, del uso del don, hasta que se convierta en nosotros esos cuidados que tú tienes para con nosotros, sepamos tenerlo para con otros. Cuidemos también de la doctrina que se manifiesta en el amor. Señor, haz la obra en nosotros. Transfórmanos para que podamos mostrar tu gloria en nosotros. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.